20 minutos para las 7. ¿Qué tal, Rodrigo Sánchez? Hola, Rodri. ¿Qué tal, querido equipo? Muy feliz de acompañar. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, hablemos primero de cómo se empieza a articular la oposición de vuelta para levantar de vuelta también la suspendida o desechada inicialmente acusación constitucional en contra del ahora ex ministro de Energía, Diego Pardo, porque han aparecido nuevos antecedentes y pareciera que también se van sumando apoyos, Rodrigo. Sí, a ver, de los arrepentidos es el reino de los cielos y la oposición ahora arrepentida de haber dicho que cortamos la teleserie con la salida del ministro pero Pardo. convengamos que dijeron que cortamos. Yo me acuerdo de haber entrevistado aquí mismo con Juan Manuel a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y él lo dijo bien claro: nosotros vamos a desactivar esta acusación en la medida en que el ministro se vaya. Pero eso era cuando sabíamos la mitad de la historia. La mitad de la historia, ¿Qué? y además ¿Cuarto? un cuarto, porque esa historia el ministro la había sabido un mes antes de que Tele 13 nos la contara, y además no hay cómo resarcir a la gente luego, porque está el tema de que 2 veces al año se hace este tarifado. Entonces, lo que supimos ahora, francamente. Claro, o sea, el ministro sabía hace un año que también había una empresa que estaba cobrando de más. O sea, nos cobraron 2 veces de más. Y ese es el tema que probablemente los tiene. Claro. Sí. Entonces, la pregunta es, Rodrigo, si se está articulando o más bien son voladores de luces y eventualmente no presenten la acusación constitucional. Que se puede, porque hasta 6 meses después de dejado el cargo se puede presentar la acusación en contra del ministro. Se está articulando y en verdad es un diálogo que se está dando por estos días. Consideremos que el Congreso no está activo como tal, considerando que estamos en una semana distrital, pero los jefes de bancada de todos los partidos de oposición hoy día plantearon, también algunos timoneles, que hay mérito suficiente para instalar esta acusación constitucional contra el ministro Pardo, el exministro Pardo, considerando el caso Transelec, que fue revelado por el nuevo ministro de Energía. De hecho, él mismo lo reconoció este día lunes, que el Ministerio de Energía estaba al tanto de estos cobros también de alguna forma mal calculados por parte ya no de las generadoras, sino que ahora estamos en el plano de las transmisoras de energía. Entonces, hay toda una discusión técnica relacionada nuevamente con los tiempos en los cuales se dan a conocer estos informes. Ya ustedes tienen que, bueno, lo hemos ido aprendiendo, yo creo, un poco en el camino en relación al caso anterior, pero primero se encienden las alertas, luego se levantan los informes técnicos, luego existe la discusión política sobre cómo asumir los costos de alguna manera, los cobros que se realizaron de manera excesiva en este caso. Y la estrategia en una primera instante por parte del ministro Pardo fue guardarse todo esto en el primer caso. ¿Ya? Y ya eso era suficientemente grave, considerando que el guardarse todas las gestiones, las conversaciones, las alarmas, los informes, incluyó también al presidente de la República. Y eso fue lo más delicado de todo, el hecho de que el gobierno se enteró al mismo tiempo que nosotros de cómo de alguna forma se estaba controlando esta crisis o cómo se estaba asumiendo el conflicto con las generadoras. Ahora, con el tema de Transelec había una alerta hace un año atrás. Se estaban realizando las gestiones, se estaban realizando los cálculos, pero como 2 más 2 es 4, en el fondo, esto es un antecedente que no cobra gravedad exclusivamente por el hecho de que estemos hablando de un nuevo cobro adicional, sino por un modelo de trabajo que al parecer tenía el exministro Pardo de prácticamente no comunicarle a nadie las alertas que se estaban encendiendo en su cartera. Y más que eso, fíjate que Juan Manuel hoy día lo explica en una editorial que yo les recomiendo, perdonen que venga de tan cerca, pero lo explica en fácil, digamos, algo que es bien difícil. Otra de las cosas que a mí me parece que son impresentables de este caso, que es de segunda derivada, no haberlo dicho, es que Transelec estaba trabajando en hacer una auditoría para ver cómo se había hecho este balance, donde habían sobreestimado sus activos, y se declaró desierto. O sea, Transelec más bien lo que hace es que le informa a la Comisión Nacional de Energía, la Comisión Nacional de Energía le requiere información al Coordinador Eléctrico Nacional, que resuelve convocar una licitación para una auditoría y ya informa antes de que se haga la licitación de que esta auditoría, si es simple, puede ser al 2026. Esto hace un año, el 2024 informa eso. Y que si es compleja, probablemente que hacer el cálculo de cuánto hay que devolver puede ser recién los resultados del 2027. Pero pasa el tiempo y declara desierta la licitación. Y todavía ni siquiera tenemos la empresa que esté haciendo la auditoría. Esto lo sabía la Comisión Nacional de Energía y por lo tanto Transelec, que en este caso podríamos decir que es la única que no podríamos responsabilizar, porque cuando ellos descubren que estaban cobrando de más, ellos van y se autodenuncian cuando se dieron cuenta de que sus propios cálculos estaban incorrectos y van a la Comisión Nacional de
de Energía que dice hay que rehacer el cálculo y van por lo tanto al Coordinador Eléctrico Nacional porque esto es un poco complicado, pero uno paga la cuenta de la luz en función de 3 cosas distintas y tienen porcentajes distintos, que uno es la generación, otro es la transmisión y otro es la distribución, es decir, del poste para la casa. Y resulta que todo eso estaba en conocimiento del ministro y el ministro, si le dijo a alguien, se lo dijo a alguien, le dijo, guardémonos la información porque el público no puede saberlo. Y si no lo dijo eso, alguien entendió que nosotros no teníamos que enterarnos que estábamos pagando de más por la luz. Pero además, cuando queda desierta, yo me imagino que queda desierta porque no ofrecía atractivo para que los eventuales postulantes se postularan. Claro. Entonces, si esto era para el 2027, si era complejo, ¿ya estamos en el 2028? O sea, ese es el nivel de chuteo. Claro. A mí me parece que, ¿cómo no llamaron una licitación al tiro ofreciendo más plata para que alguien, digamos, tome esa apuesta? Claro, uno puede buscar las responsabilidades. Mauricio, aquí te incorporo a la conversación en el Coordinador Eléctrico Nacional sobre la, digamos, diligencia de la licitación. Pero aquí el tema en discusión es que el ministro sabía que Transelec estaba cobrando de más desde octubre del año pasado. Llega una información que recién conocimos ahora, porque se filtró desde Transelec, es que el ministro Álvaro García, actual titular de Energía y también de Economía, tuvo que sincerar esta información. Mauricio. Sí, es un deber de la oposición, bajo todo lo que está señalando Juan Manuel, presentar esa acusación constitucional, incluso independiente de si están los votos o no. Y quiero argumentar por qué. La oposición señaló en su minuto que no, como decías tú, Pau, que con la salida del ministro era suficiente, y eso fue en el escenario A, es decir, cuando conocíamos la mitad de esta información. Hoy día estamos en un escenario B, y la única posibilidad que yo veo como viable es que la oposición presente esta acusación constitucional, insisto, independiente de si están los votos o no, porque va a conseguir 2 cosas. En primer lugar, hacer justicia en el sentido de que no basta con la salida de un ministro, sino que acá alguien tiene que pagar y alguien tiene que ser sancionado. Y por otra parte, va a poner en muchos aprietos a la coalición del presidente Boric, porque la pregunta es cómo va a reaccionar la coalición del presidente Boric frente a una acusación constitucional que va a tener el mérito para seguir adelante, y si es que esa coalición de gobierno quiere aparecer defendiendo a un exministro que cometió este tipo de aberraciones o no. Sí. O sea, la oposición puede ganar por sí sola. O sea, sí. Si no, mira, gana en los 2 escenarios. Gana si es que finalmente el exministro es sancionado, y gana si es que el ministro no es sancionado producto de que la acusación constitucional no avanza, pero ahí queda la cancha abierta para culpar al oficialismo respecto a por qué le perdonó la vida al exministro. Y esto puede incidir claramente en la elección legislativa, y como los legisladores hay 118 que van a la reelección, probablemente van a mirar hacia sus distritos y se van a encontrar con la situación de que no pueden aparecer en público defendiendo a una persona de estas características. Por otra parte, la democracia cristiana algunos diputados, un diputado de la democracia cristiana ya se mostró proclive a la acusación constitucional, y la Federación Regionalista Verde Social está esperando para cobrar. O sea, a ellos, creo que lo comenté en su minuto, sí. A ellos los echaron del gobierno, tal cual. Los expulsaron del gobierno, y ahora llegó el momento en que pueden cobrar algunas cuentas. Lo tercero, muy probablemente la acusación constitucional sea fogoneada por los candidatos presidenciales de la oposición, y aquí quiero comentar un punto bien breve. Esto justo viene de la mano con un análisis que estoy haciendo con la base de datos que publica Pulso Ciudadano, no la de esta semana, sino que la del mes anterior, porque ellos liberan la base de datos con un tiempo de rezago. Y estaba mirando que la aprobación presidencial es un predictor muy robusto del apoyo a Kast y Kaiser, pero no para Matei. Es decir, las personas que más desaprueban al gobierno se inclinan en mayor medida por Kast y por Kaiser que por Matei. Entonces, es posible que si esta acusación constitucional finalmente termina con la sanción al exministro, esto sirva más como combustible para Kast y Kaiser, porque ellos se nutren, se alimentan de la desaprobación en comparación con Evelyn Matei. O al revés, que efectivamente esto ponga a Evelyn Matei o a Chile Vamos al nivel de crítica al gobierno de Kaiser y Kast.
Claro, pero para eso tendría que hoy día mismo, o sea, en este minuto, si alguien está escuchando el programa, tendría que... Meter la acusación. Claro, ella liderar el proceso de acusación constitucional. Tal cual. O sea, porque no hay forma. O sea, imagínate tú, llega esta acusación constitucional al Congreso, llega a la mesa y después se va a la discusión en la comisión que va a examinar esto y después se va a sala. O sea, si es que la gente, es cierto, la gente no va a estar, no está pendiente de lo que hacen o no hacen sus legisladores, salvo que sean situaciones muy límites. Pero en este caso sí van a estar muy pendientes porque hay una afectación directa al bolsillo. Y porque la Y gente acá lo que está esperando la gente es que corra algo de sangre. Porque la verdad es que es indignante, si es que es demasiado. Sí, que corra algo de sangre. Ya, Sí. ahora vuelvo entonces, Rodrigo. La viabilidad de una acusación constitucional en este momento, porque además sí se corre el riesgo de que una acusación constitucional, y cada vez van a aparecer más elementos que probablemente no van a ir en favor del ministro, sino que en contra, poner al oficialismo en una situación compleja. Exacto. Defenderlo es un suicidio para Janet Jara. Qué bueno que lo abordas, Claro, porque pero en cambio, respaldar la acusación es ponerle la lápiz al gobierno del presidente Boric. Exactamente. ahora, ahí está quizás retratado de la forma más dura el dilema que viene enfrentando hace varios días Janet Jara en relación a ser oficialista, pero a la vez Pero no tanto. no tanto. No ser continuidad del presidente Boric, diferenciarse, pero no pegarle y que sea tan evidente. Y esto va a representar una disyuntiva sumamente dura para el oficialismo, y ustedes ya tenían señales de esto, de hecho, con las declaraciones del timonel del Partido Comunista, Juan Manuel, esta mañana. O sea, aquí en Radio Infinita, él deslizó esta posibilidad de que no solamente la acusación constitucional, que es solamente una de las herramientas, quizás la más dura, pero esto también puede hacer ruido con las comisiones investigadoras, con citaciones, bueno, puntualmente ya no a Diego Pardo porque él ya no es ministro, pero eventualmente al actual ministro de Energía, citaciones al Congreso para que entregue antecedentes, balances, opiniones, reflexiones, lo que sea. Esto va a seguir generando ruido durante los próximos días y estamos en la recta final de la campaña y evidentemente que Janet Jara no se va a ver favorecida por esto. Ahora, de todas maneras, ella ya ha dado señales duras en relación a este caso, ha sido crítica con la gestión del ministro Pardo. Lautaro Carmona, que no suele jugar a la par con Janet Jara, hoy día plantea esta declaración bien dura sobre que tiene que ser visto en su mérito, en el fondo, una posible acusación o una comisión investigadora, cosa que horas después en el Palacio de la Moneda, porque hoy día tuvimos comité político ampliado, no hubo mucho quórum, eso sí, pero vimos ahí en la Casa de Gobierno tanto al timonel comunista como a la presidenta del Frente Amplio, ambos partidos absolutamente claves en esta historia. Y Lautaro Carmona... bien distintas, porque la presidenta del Frente Amplio más bien ha dicho que las responsabilidades están pagadas y que Claro. se acabó, Exacto, para allá ¿cierto? vamos, porque la propia presidenta del FA dice, después de haber conversado con Lautaro Carmona en esta instancia, obviamente, ahí entendí lo que quiso decir y en el fondo él me aseguró que no es la intención de la bancada comunista levantar una acusación constitucional o apoyar una acusación constitucional contra el exministro Pardo, que eso sería un daño tremendo, obviamente, frente a un gobierno que ya de alguna manera cobró la responsabilidad política de esta autoridad. Para el Frente Amplio también es un tema delicado, porque veamos el hilo fino del asunto. Diego Pardo, dentro de todo, es un cuadro frente amplista tradicional de base, fundador, cercano al presidente Gabriel Boric. Bien cercano al presidente Bien Boric. cercano al presidente Gabriel Boric, y que O sea, eventualmente recordemos podría que, quedar inhabilitado 5 años de ejercer cargos públicos. Él era uno de sus figuras bien cercanas y no ocupaba este cargo, si no estaba en el Claro, recordemos, estaba en el piso. segundo piso anteriormente, él estaba a cargo de las metas programáticas, en el fondo, de ir evaluando el avance de las metas que estaban trazadas en el programa de gobierno, y bueno, en el primer cambio de gabinete, él termina en el Ministerio de Energía, que si bien es cierto es un ministerio sectorial, que más bien está apuntando a lo técnico, no es un ministerio que sea caracterizado por el gallito político. Pero ha estado todo- en medio de claro. harta polémica desde el gas, ¿no? Exactamente, el gas, a precio justo, que eso, bueno, venía heredado obviamente también de las Pero le iniciativas. tocó a él estar ahí para inaugurarlo, ¿no? El gorrito rosado, el Sí, exministro Jackson en su minuto, bueno, también los cortes de luz. Hemos tenido bastantes incendios en ministerios sectoriales que en su minuto, y esto me consta porque en esos momentos, no sé, la mayoría de los de las autoridades o las personas que transitaban en Palacio decían, bueno, el ministro Montes en vivienda se va a mover muy bien, es un ministerio sectorial, social, entonces le va a tocar estar con la gente, no va a tener incendios. Ministerio de Vivienda, uno de los ministerios más incendiados en este gobierno. Y por otra parte, el ministro Pardo no la va a pasar mal. Literalmente. El ministro Pardo tiene capacidades para liderar equipos, él va a estar súper bien en el Ministerio de Energía.
lleno de incendio el Ministerio de Energía. Entonces, claro, esto también sirve de lección para a veces no visualizar estos ministerios sectoriales como Pan refugios comido, para, claro, para determinados nombres, porque uno nunca sabe dónde se puede generar un incendio, donde ahí evidentemente la capacidad política de llegar a acuerdos, de bajar las tensiones y el conocimiento técnico también del área donde uno se desempeña son sumamente importantes. Sí, hay agregar un par de cosas a lo que ustedes están conversando ahora. Para la oposición, yo digo que sale barato y natural realizar esta acusación constitucional porque incluso perdiendo se gana. Es decir, si la acusación constitucional se pierde, la oposición igual va a salir ganando porque, insisto, le va a impugnar a la coalición de gobierno tender un manto de protección sobre un exministro. Entonces, hay que presentarla sí o sí. Esas son estrategias que las oposiciones o los gobiernos, dado el caso, deben implementar de manera rápida, porque el que pega primero pega dos veces. Entonces, y me quedé pensando en lo que tú comentabas, Pau, si es que Matei no realiza esta bajada de bandera para su sector político respecto a llevar adelante la acusación constitucional, se van a parar los otros dos candidatos más intensos, Kaiser y Kass, a dar la misma instrucción. Exacto. Y con eso se perdió el efecto de llegar primero. Claro, le ganaron el quien vive, obvio. Exactamente. Entonces, esto se hace rápido porque están los antecedentes. Y por otra parte, también una situación como esta permite una cierta aproximación, no digo que lo represente necesariamente a lo que hemos venido hablando durante estos últimos días, que corresponde a la aproximación a los segmentos populares, que son los más afectados producto de esta alza en el precio de la luz. Entonces, claro, uno puede pensar que realizando esta acusación constitucional, la gente va a imaginar que esto no lo resuelve, pero al menos se va a instalar un sentido de justicia. Y esa cuestión, si bien no va a conectar necesariamente con estos estratos, sí va a generar por lo menos una atención frente a la candidatura presidencial que encabece, que lidere y que lleve adelante esto, porque Chile Vamos, recordémoslo, es la coalición que tiene el mayor número de legisladores. Es decir, si Chile Vamos anuncia hoy la acusación constitucional, por defecto se va a sumar la bancada republicana, social cristiana, nacional libertario, y más encima va a meter presión a la coalición oficialista, con la Federación Regionalista Verde Social queriendo cobrar y con la Democracia Cristiana, que al parecer podría entregar los votos para esto, y con eso ya tienen la mayoría para sacar adelante la acusación. Qué difícil dilema, es un dilema muy difícil, y yo creo que la oposición tiene puestos todos los incentivos porque es un win-win. Sí, yo no sé por qué no lo han presentado ya. O sea, es un win-win. Yo creo que solamente están esperando poder conocer un poco más de antecedentes para tener una acusación constitucional un poco más robusta. Ahora, que la gran paradoja, después de todas las acusaciones que han presentado y que todas se les hayan caído, esta sería hablando como Franco Parisi. Oye, ¿verdad? Sí. Después de todas las que termine siendo esta la última, en el momento en que están a punto de abrochar un triunfo electoral, presidencial, lo que termina por unirlos. O sea, ahora, es que, espérate, de verdad, es casi poético que terminen unidos después de haber estado separados en todas las acusaciones constitucionales, después de todas las disquisiciones, debates respecto de las derechas y que llegan separados a la presidencial, que en las postrimerías de este gobierno terminen acusando a un ministro que ya fue sacado del cargo y lo terminen castigando por 5 años. Y de verdad, si no le resulta la acusación constitucional, de todas formas habrán instalado, porque si no le resulta es porque la izquierda lo quiso salvar, fue regalar el mejor de los argumentos a la campaña de Casti Matei y Kaiser. Total. Y Parisi. No, sí, aquí todos ganan todos. Y Marco, y Artés, y Harold. Todas las oposiciones. Todas las oposiciones, son 7 candidatos opositores. O sea, es muy complejo. Y todo esto, bueno, podría ser en tiempo récord, básicamente al retorno de esta semana distrital, pero quiero agregar solo un ingrediente. ¿Verdad que está la semana distrital? Rodrigo tiene razón. Pero acusación constitucional, quizás este no es el dilema, pero lo quiero instalar como un ingrediente. Acusación constitucional o ley corta para que los pagos de las empresas lleguen antes. Es que yo creo que una cosa no quita la otra. No, por los tiempos legislativos y por cómo quedaría el ambiente si es que se impulsa una acusación constitucional, yo no sé. Ahí lo veo un poquito más complicado. Pero ¿qué es prioritario en el fondo? Sí, a nivel de campaña, ¿qué rinde Yo creo más? que es prioritaria la acusación constitucional porque la ley corta, ya sabemos que la ley corta, por más corta que sea, y es puede un ser tema ley larga, claro, no es una ley de un feriado. ¿Qué? Espérate,
¿Qué podría salir primero antes de la elección? ¿Alguna de las dos cosas lograría en el Congreso salir antes de la elección? Acusación. La acusación. Yo creo que la acusación, Sí, ¿no? la Sí, la acusación podría salir. Te voy a claro, decir por una lo- cosa, que además una no quita la otra, Justo. porque la acusación constitucional en sí mismo no es moneda a cambio. O sea, lo que me parecería un chantaje a la población es que este gobierno pretenda una ley corta a cambio de no acusar a un ministro. No, eso sería eso ya. fatal. En el peor momento, te voy a decir, porque además, o sea, le regaló el presidente Boric la mejor defensa a José Antonio Kast. Boric sale a torearlo, sin nombrarlo además, y una vez más yo voy. Si el presidente va a torear al candidato, que lo nombre. Sí, claro. O sea, yo creo que hagámonos todos adultos, y se entiende lo que estoy diciendo. Totalmente. Pero además, Kast le dice, mientras el presidente se dedica a hacerle campaña a Janet Jara, a Preocúpese usted, de a usted, gobernar, a usted, po. no, pues, y a usted le sube la cuenta de la luz. O sea, es heavy. Pero si lo había dicho, preocúpense de gobernar, que no han sabido gobernar lo que quisieron destruir. Bueno, no han sabido gobernar. Pues y esto le da un argumento a José Antonio Kast que efectivamente no ha sabido gobernar, no ha sabido sumar ni restar. No, sí, yo creo que en este momento hay gente de estos partidos, supongo, trabajando, que semana distrital, trabajando ahí con el computador, redactando esta presentación. Sí, además que los pillas justo en el proceso de reelección. Pero además O sea, tú lo decías, Mauricio, que pareciera que las cosas están más o menos, la suerte echada, más o menos, salvo que algún candidato meta la pata mucho. Bueno, esta puede ser la metida de pata, claro, no es de Jared Jara, pero es de su gobierno. Claro, y la baja, puede ¿sabes arrastrar. qué, Pavo? ¿Te acuerdas? Ayer fue el lunes, sí, estuvimos analizando la encuesta CADEM Sí. y vimos que el gobierno había bajado del 36 al 31, ¿Mm? claro, y Jara baja 2 puntos también. Claro, no es tan en el error y todo lo que tú quieras, pero se mueven juntas. La aprobación presidencial y la intención de voto por Jara se van moviendo juntas. Ujú, Entonces, claro. si el gobierno tiene un desplome muy significativo, Jara lo va a acompañar en eso. Sí, pues. O sea, ya me sorprende que la oposición no tenga en estos momentos más que cualquier propuesta de programa presidencial o campaña, solo un objetivo comunicacional durante esta semana, que es a ustedes le cobraron de más y 2 veces por culpa de este gobierno. O sea, con eso la gente se indigna. Y un año de silencio Claro. cómplice. Fíjate que ahí tiene un punto, Juanma. La izquierda es muy buena para movilizar la indignación, ¿cierto? Sí, Ahora pues. la derecha puede hacer lo mismo con una situación como esta. Sí. Gracias, Mauricio. Gracias, Rodrigo. Chao, chiquillos. Listo, nos vemos, Muy que estén bien. bien. Chao. 7:03.